Hoy vamos a hablar sobre salarios y prestaciones laborales. Uno de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, que además es la principal obligación del empleador, es la remuneración o retribución por el servicio prestado. Además del salario, existe un conjunto de beneficios y garantías establecidos por la ley a favor de los trabajadores, con el fin de cubrir riesgos que se le presentan, que también son contraprestación del servicio y se conocen como prestaciones sociales. El salario es la remuneración ordinaria, fija o variable, que recibe el trabajador en dinero en especie, como contraprestación directa del servicio. El monto del salario reconoce el nivel de formación del trabajador, las condiciones de admisión al empleo, la naturaleza de la actividad y las condiciones de trabajo. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: salario mínimo, salario integral, salario en dinero en especie, salario a destajo o por unidad de obra, o según la unidad del tiempo jornal o sueldo. El salario mínimo hace parte del mínimo de derechos y garantías que tiene un trabajador, por tanto, nadie puede devengar un salario inferior mientras trabaje jornada completa. Para quien elabore en jornadas diarias inferiores, se pagará proporcionalmente. El salario mínimo es el que fije la empresa, por medio de pacto, convención colectiva o en laudo arbitral. Cada año la Comisión Permanente de Concertación Nacional tiene la facultad de fijar el salario mínimo legal general o por ramas de actividad. Para la fijación del salario mínimo la Comisión debe decidir a más tardar el 15 de diciembre o explicar por escrito las razones de su desacuerdo, con el fin de que las partes estudien las salvedades y fijen su postura. Si el 30 de diciembre la Comisión no ha logrado un consenso, el Gobierno Nacional determinará el salario mínimo teniendo en cuenta la meta de inflación del año siguiente, la productividad acordada, el incremento del Producto Interno Bruto y el IPC. El salario mínimo, entonces, es fijado teniendo en cuenta el costo de vida, modalidades de trabajo, capacidad económica de las empresas y empleadores, y las condiciones de cada región y actividad. Cuando el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos es válido pactar con él por escrito el salario integral. El salario integral además del salario ordinario incluye el pago de todas las prestaciones sociales, con excepción de las vacaciones. El factor prestacional corresponde al 30% del salario devengado, es decir que el salario integral estará compuesto por 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se pacta salario en especie, el empleador suministra al trabajador en parte de pago vivienda, alimentación, vestuario, auxilios para gasolina, etc. La parte en especie no puede exceder del 50% del valor total del salario, y cuando se trata de trabajadores que devengan el salario mínimo no puede superar el 30% del mismo. El salario puede ser pactado por unidad de obra o por unidad de tiempo. Por unidad de obra o a destajo, se paga un valor por cada pieza que fabrique o procese el trabajador. Por unidad de tiempo, se pacta teniendo en cuenta los periodos de trabajo. Cuando el salario se pacta por día se denomina jornal. Cuando se pacta por periodos mayores de un día se denomina sueldo. El salario quincenal o mensual se denomina por tanto sueldo. El pago del salario debe hacerse en la forma acordada, en la unidad de tiempo estipulada, directamente al trabajador. El salario no puede pagarse en mercancías ni entregarse al trabajador en centros de recreo o expendios de bebidas alcohólicas. La jornada laboral es de 48 horas a la semana, distribuidas hasta en 6 días, con un día de descanso obligatorio. El número de horas de trabajo podrá repartirse de manera variable entre un mínimo de 4 y un máximo de 10 horas sin lugar a recargo. La jornada se considera diurna entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y nocturna entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. El trabajo nocturno se remunera con un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria diurna. Además de la remuneración por el trabajo durante la jornada ordinaria, el trabajador puede recibir remuneración por trabajo extra, aquel que realiza por fuera de la jornada máxima legal. Esta labor debe ser autorizada previamente, y tiene una retribución especial según sea diurna o nocturna. La hora extra diurna tiene un recargo del 25%, y la hora extra nocturna tiene un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. También se remunera con el 75% sobre el valor de la hora ordinaria, el trabajo en domingo y festivos. Cuando este trabajo es ocasional, es decir, hasta 2 domingos al mes, el trabajador puede optar por recibir un día compensatorio en lugar del recargo.
Cuando el trabajo es habitual en días domingos, además del recargo sobre el salario ordinario, se otorga el día de descanso compensatorio en la semana siguiente. Las prestaciones sociales son un conjunto de beneficios y garantías consagradas en la ley a favor de los trabajadores, con el fin de cubrir algunos riesgos que se le presenten. Existen prestaciones sociales creadas por la ley, y otras de manera voluntaria por el empleador, o acordadas en pactos colectivos, convenciones colectivas y laudos arbitrales, a las cuales se les denomina prestaciones extralegales. Las prestaciones sociales a cargo del empleador son el auxilio de transporte, la prima de servicios, la dotación de calzado y vestido de labor, el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, el descanso durante la lactancia y las vacaciones. Las prestaciones sociales a cargo de las entidades de seguridad social son la licencia de maternidad, la enfermedad común, la enfermedad profesional, los accidentes de trabajo, las pensiones por invalidez, vejez y muerte, y las prestaciones por muerte. Y las prestaciones sociales a cargo de las cajas de compensación son el subsidio familiar y el subsidio de desempleo. El auxilio de transporte no es propiamente una prestación social, pero es un auxilio económico, que por mandato de ley, debe pagar el empleador, salvo que la empresa contrate directamente el servicio de transporte para sus trabajadores. Son beneficiarios del auxilio de transporte los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. No se paga durante vacaciones o incapacidades, por cuanto el trabajador no se debe desplazar hacia el lugar del trabajo durante estos periodos. El auxilio de transporte no se incluye en la base para liquidar los aportes al sistema de seguridad social. La prima de servicios es una prestación a cargo del empleador, equivalente a 15 días de salario por cada semestre trabajado y proporcionalmente por fracción de tiempo. La prima de servicios correspondiente al primer semestre del año se paga a más tardar el 30 de junio, y la del segundo semestre se cancela dentro de los primeros 20 días de diciembre. Es obligación del empleador entregar 3 veces por año al trabajador una dotación consistente en un par de zapatos y un vestido de labor adecuados a la naturaleza de la función que desarrolla. La dotación debe entregarse el 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, siempre que a la fecha de entrega lleven 3 meses continuos de labores con la empresa. El trabajador que reciba la dotación está obligado a utilizarla o el empleador quedará eximido para el periodo siguiente, dando previo aviso por escrito al inspector de trabajo. Cuando el contrato de trabajo se termina y la dotación no se entregó, el trabajador podrá demandar al empleador por los perjuicios causados. El auxilio de cesantías es una prestación social, que constituye un ahorro para los casos en que el trabajador quede cesante por terminación de su contrato de trabajo. El auxilio de cesantías equivale a 1 mes de salario por año trabajado. Se liquida con base en el último salario mensual si el salario no ha variado en los últimos 3 meses, si ha variado se liquida con el promedio del salario del último año. Cada año el empleador debe liquidar las cesantías al 31 de diciembre, y consignarlas al fondo de cesantías a más tardar el 15 de febrero. Existen 3 sistemas de liquidación de las cesantías vigentes. El sistema tradicional que se aplica a los trabajadores contratados antes del 1 de enero de 1991, cuya liquidación y pago se hace por todo el tiempo trabajado al finalizar el contrato. El sistema de salario integral, en el cual no procede el pago de cesantías. Y el sistema de liquidación anual y definitiva con destino a los fondos de cesantías, para contratos de trabajo celebrados con posterioridad al 1 de enero de 1991. Independiente del sistema para pagar y liquidar el auxilio de cesantía que cobije al trabajador, el empleador está obligado a pagar un interés sobre la cesantía equivalente al 12% anual del valor de las cesantías acumuladas por año trabajado. Esta prestación social se debe cancelar por el empleador al trabajador el 31 de enero de cada año. El no pago de los intereses a las cesantías causa a cargo del empleador una sanción consistente en el pago de una suma igual por una sola vez. Todo empleador está obligado a conceder a sus trabajadores 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por año de servicio. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibe el salario ordinario, antes de salir a disfrutarlas. La época de disfrute de las vacaciones será señalada por el empleador individual o colectivamente o solicitada por el trabajador. El trabajador deberá gozar obligatoriamente 6 días de vacaciones, y podrá acumular los restantes hasta por 2 años.
Los trabajadores de confianza y manejo, servicios especializados o extranjeros podrán acumular las vacaciones hasta por 4 años. Las vacaciones se pueden compensar en dinero a la terminación del contrato cuando se hayan causado y no se hayan disfrutado. La maternidad goza de una especial protección en la ley. En primer lugar, la trabajadora en estado de embarazo tiene fuero de maternidad, consistente en que no puede ser despedida sin autorización del Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, la trabajadora goza de una licencia de maternidad remunerada durante 18 semanas, 2 de las cuales puede tomar con anterioridad a la fecha esperada de parto. Esta licencia se amplía por 2 semanas cuando el parto es múltiple. Si el parto es prematuro, se le adiciona el lapso de tiempo que faltaba hasta la fecha esperada de parto. El padre goza también de una licencia de paternidad por un plazo de 8 días, sin tomar en consideración la relación que tenga con la madre del menor. Una vez reintegrada al trabajo después de la licencia de maternidad, el empleador está obligado a dar a la trabajadora 2 descansos remunerados de 30 minutos diarios, hasta que el bebé cumpla los 6 meses, como protección para la lactancia materna. La muerte del trabajador, cualquiera que sea su causa, origina el pago de la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes, la indemnización sustitutiva y el auxilio funerario. El auxilio funerario corresponde al pago que se realiza a la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro, equivalente al último salario base de cotización, sin que pueda ser inferior a 5 salarios mínimos, ni superior a 10 salarios mínimos.